Un cordial saludo participantes nuevamente en esta videoconferencia final del diplomado virtual en el manejo del dolor y cuidado paliativo. Vemos que ya tenemos una asistencia de más de 40 participantes conectados en estos momentos. Les recuerdo, hoy los estaré acompañando nuevamente. Mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica de Telesalud Universidad de Caldas, con la videoconferencia del tema de generalidades del cuidado paliativo. Tenemos ya la tutora experta en estos momentos en el máster con nosotros, ya todo está organizado, ya listo a tener esta videoconferencia final. Les recuerdo que hoy no tendremos preguntas de bonificación porque esto ya finalizó y estamos ya dando cierre a este diplomado virtual, a este exitoso diplomado virtual en el manejo del dolor. Hemos tenido muy buenas críticas de este diplomado, muy buenas apreciaciones en cuanto a los diferentes recursos que han visto en plataformas de las diferentes videoconferencias que se han llevado a cabo con cada uno de los temas de este diplomado virtual en el manejo del dolor. Como hemos tenido muy buena aceptación, pues la idea es que ustedes se envuelvan en nuestros primeros, difusores de esta estrategia, de esta capacitación virtual, para iniciar con otra próxima cohorte. Entonces, que ustedes ayuden a invitar a aquellos profesionales de la salud, a aquellas personas que están interesadas en este tema tan importante que es en el manejo del dolor. Algunas personas han preguntado, inclusive nos han preguntado por chat, que si tenemos, por ejemplo, manejo del dolor pediátrico. Lo tenemos un módulo de este tema, manejos en niños, también tenemos un tema de manejo de dolor adulto, mejor dicho. Al final estaremos en la presencia, daré hoy, me tomaré el atrevimiento de darle una finalización a este diplomado virtual en palabras de nuestro líder, coordinador de tutores expertos, el doctor Bernardo Campo, que hoy no podría faltar, porque hoy estamos cerrando con broche de oro este diplomado virtual. Me gustaría que él al final también nos diera las apreciaciones que ha tenido de este tema, de esta apuesta que él realizó en educación virtual, porque es una apuesta al día de hoy, que hoy estamos finalizando con éxito. De mi parte, antes de iniciar con la tutora experta del día de hoy, voy a colocar en pantalla esta primera diapositiva donde tendremos la presentación de la doctora Paola Marcela Ruiz Ospina, que es una médica internista y geriatra de la Universidad de Caldas. Es máster en cuidados paliativos de la Universidad de Valladolid y además es jefe de servicio de geriatría y cuidado paliativo del Hospital de Caldas, el CES, que es nuestro vecino aquí desde la Facultad de Ciencias para la Salud, que es de donde operamos estas videoconferencias, y además presidente de ASO-CUPAC, que ella nos explicará que al iniciar este perfil que ella tiene, que como pueden ver, mejor dicho, es una de nuestras tutoras expertas con más experiencia en estos temas de cuidado paliativo, como lo han sido a lo largo de estas videoconferencias nuestros tutores expertos. Buenas noches para todos aquellos participantes que nos saludan a través del chat. De mi parte, pues es casi que darles las despedidas de estas videoconferencias. Se siente, por un lado, la satisfacción del deber cumplido, porque ustedes nos están ayudando a salvar vidas con esto. Créanme que es uno de los temas que hoy en día más se toca por parte de los pacientes y de los profesionales de la salud. Y por otro lado, sentir nostalgia porque esto se convierte ya que en una familia. Cada una de las capacitaciones virtuales son una familia para nosotros. Entonces, participantes, agradecerles por estar en cada una de estas videoconferencias, agradecerles por aceptar este reto desde Telesalud Universidad de Caldas, agradecerles por brindarnos este apoyo con las capacitaciones virtuales. Entonces voy a dar paso a nuestra tutora experta, que aunque ya la presenté, ella va a hacer su presentación en estos momentos y dará paso a la videoconferencia del día de hoy, siendo las 7 de la noche. Doctora Paola Marcela Ruiz, buenas noches. Buenas noches para todos, pues de antemano repetir gracias por la invitación a participar de este diplomado. Ya me presentaron suficientemente, muchos probablemente me conocen y para los que no, pues nosotros llevamos un trabajo de casi 5 años desde el CES Hospital de Caldas y desde ASOCUPAC, que es la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, procurando llevar pues el concepto de cuidado paliativo y todo lo que esto implica pues a todas las partes y las regiones del país, y es un placer estar con ustedes. Para empezar la videoconferencia, la idea es hacerlo de una manera en que a ustedes les quede el tiempo para poder hacernos preguntas y comentarios, que eso es muy importante. Y lo primero que yo les quiero contar o preguntar es que cada uno allí en silencio se pregunte cuando habla de cuidados paliativos qué se imagina. Yo me puedo anticipar y decirles que cuando hacen esto, todo el mundo se imagina gente muriéndose de la peor manera
opioides, algunos piensan eso es eutanasia, otros dicen no, estos son los médicos que se encargan de darle la dulce toma, la muerte final a los pacientes, como en muchas partes nos han dicho, pero yo hoy quiero que se vayan con una idea supremamente diferente, que entiendan que los cuidados paliativos primero no son solamente de médicos, son grupos multidisciplinarios de profesionales de la salud que se encargan de cuidar a esos pacientes que tienen enfermedades que si bien no se pueden curar, sí se pueden confortar y se pueden aliviar muchos síntomas. Y a esto va este cuadro que ustedes tuvieron la oportunidad de leer en las lecturas complementarias, y es que nosotros hemos pasado a hablar de enfermos terminales a enfermedades terminales. Pero ahorita pasamos de hablar de enfermedades terminales, perdón, a enfermedades crónicas avanzadas evolutivas. Y en esto es en lo que yo más quiero hacerles énfasis. Porque es que ahorita todos nos tenemos que enfrentar a pacientes con falla cardíaca, con EPOC, con cirrosis hepática, o sea, más allá del cáncer, que tienen procesos de enfermedad largos en el tiempo, con múltiples síntomas, con un dolor no solo físico, sino emocional, social, psicológico, y que son susceptibles de hacer todo este proceso de manejo en cuidado paliativo. Importante acá entender cuáles son los objetivos del cuidado paliativo, y es muy importante que no se quiten de la cabeza el término de que entonces son las personas que van a sedar pacientes. Entonces, cuidado paliativo igual sedación y muerte, y esto no es cierto. Realmente es el grupo que aparece cuando ya no hay posibilidad de curar, pero podemos aliviar el sufrimiento en cualquier concepción que ustedes lo quieran manejar, mejorar la calidad de vida, y esto es muy importante porque en el cuidado paliativo nosotros nunca vamos a perseguir supervivencia, o sea, nuestras intervenciones no están dadas a que el paciente viva 5 días más, un mes más o 3 meses más, sino que lo más importante para nosotros más allá del tiempo es con buena calidad de vida, o sea, que el tiempo que tenga el paciente esté libre de síntomas y pueda estar, ojalá, llevando una vida lo más normal posible y en el contexto familiar. Y esta palabra la quiero subrayar, súper resaltar, que es la integralidad. O sea, en cuidado paliativo nosotros procuramos para manejar todos los aspectos. Entonces acá, si bien esto es un diplomado del dolor, ustedes tienen que entender que el cuidado paliativo no es igual a clínica del dolor. De los pacientes de cuidado paliativo de cáncer y también algunos no oncológicos tienen un dolor que es difícil de manejar, un dolor físico que probablemente necesita muchos medicamentos opioides y que en algún momento va a necesitar de una intervención por algología. Pero en este concepto importante es hablar de que cuidados paliativos ven no solamente el dolor, sino les podría mencionar 40 y tantos síntomas más a tratar, y por eso se habla de integralidad, porque esto es una de las cosas que ha hecho que el cuidado paliativo no ocupe el lugar que se merece o no se vea como debería verse, porque todo el mundo piensa que es solamente dolor físico de opioides, y no, esto va mucho más allá y trasciende en un concepto que Cicely Lisandres lo mencionó en los 80 cuando apareció el cuidado paliativo moderno, y es el concepto de dolor total. O sea, solventar todo lo que a un paciente en un momento determinado, más allá de lo físico, pudiese estar molestando con una enfermedad en la cual la cura no es una posibilidad. ¿Y qué es importante? Este concepto en cuidado paliativo, yo les podría decir que los paliativistas, nuestro quehacer diario es tomar decisiones. Y tomar decisiones en cuál es la mejor opción para un paciente. Y vámonos, por ejemplo, al cuidado paliativo oncológico. Cuando muchos de nosotros nos hemos enfrentado como médicos a que un paciente nos diga, doctor, dígame si la quimioterapia me sirve o no me sirve, si me va a ayudar o no me va a ayudar. Entonces, realmente aquí lo que hacemos en el proceso de cuidado paliativo es definir las mejores intervenciones para el paciente en relación a su estado funcional, no es solamente la edad. Entonces, ustedes podrían decir, ella es geriatra, entonces muchos tienen un concepto muy senilista de que este con 90 años no le hacemos nada y este con 50 sí, y no, realmente eso va más allá. Porque aquí lo que tenemos es que tomar decisiones en relación al estado funcional del paciente, a cuál es la posibilidad de recuperarse, cuál es el pronóstico, pero en términos de calidad de vida, cuál es el costo de la intervención, y realmente empezamos a hablar en cuidado paliativo un tema muy importante que es de costo-beneficio. Y a veces el costo no es solamente económico, que si bien es importante, no es el más importante. El costo es sacrificar a un paciente a tener muchísimo sufrimiento porque el médico no fue capaz en un momento determinado de tomar la mejor decisión en relación a lo que el paciente necesitaba. Les voy a poner un ejemplo claro. Ustedes tienen un paciente con 80 años, llega al servicio de urgencias, tiene un cáncer de pulmón polimetastásico en estadio 4, el paciente está absolutamente cafético, escarado, lo llevan en una ambulancia, casi no se puede movilizar y llegan fallas respiratorias. Si ustedes se paran en la clínica pura básica, entonces muchos dirían, no, vamos a reanimarlo, entubarlo y pasarlo a la UCI. No es la mejor opción. Pero tampoco es la mejor opción, vamos a preguntarle a la familia y que nos digan
si lo entubamos o no, y si no lo entubamos, que nos firmen un formato de no reanimación. Realmente este no es el deber ser de la medicina en ningún aspecto y menos en la medicina paliativa. Los médicos tendríamos que, todo el equipo de salud, tomar las mejores decisiones para ese paciente en relación a lo que espera, a su pronóstico, a su estado funcional y a lo que nosotros desde el punto de vista médico académico consideramos que es lo mejor. Y entender que si, digamos, entubarlo, ir a la UCI no es la mejor opción, tampoco es dejarlo en una camilla esperando que venga un desenlace, no, es ofrecerle todo el confort que necesita ese paciente y que necesita su familia para afrontar estos momentos. Es muy importante el tema de los síntomas, ¿no? Y en esta diapositiva lo que pueden ver, el resumen de la diapositiva es que lo más importante es llegar al control del síntoma, que el paciente esté libre de dolor, pero que también esté libre de náuseas, que esté libre de estreñimiento, que esté libre de todos los síntomas psicológicos, de la sensación de abandono, y para eso pues obviamente tenemos muchas opciones de tratamiento. Esto es para que entiendan que el cuidado paliativo va más allá de solamente manejar opioides. También podemos hacer toracentesis, paliativas, pleurodesis, drenajes, utilizar catéter subcutáneo, que es una excelente elección para manejo del dolor en casa, y solamente como para que abran la posibilidad de toda la forma que tenemos de controlar los síntomas y que nunca deberíamos escatimar ningún esfuerzo para lograrlo. ¿Qué hay desde la ley? Esto es muy importante que lo conozcan. Nosotros somos médicos, a los médicos a veces no nos gustan que nos hable de leyes, pero esto es importante. Colombia es un país que tiene una ley obligatoria de cuidados paliativos. Es la ley Consuelo de Saavedra del 8 de septiembre del 2014. Es una ley que nace de dos magistrados, papá y esposo de Consuelo Davis, quien es una mujer que por un accidente que tiene una larga trayectoria de enfermedad en unas condiciones que no eran las mejores, y en la familia con una pelea literalmente con todo el equipo de salud tratante porque querían hacer más cosas de lo que ellos consideraban era lo que era adecuado para la paciente. Se compromete, no es su función, dejarle una ley a Colombia que cubra todas estas necesidades, y esta ley aquí tienen el pantallazo, la pueden bajar pues en Google, la encuentran sin ninguna dificultad. Esto es muy importante que la conozcan y la lean. Es tal vez una de las leyes más lindas escritas en Latinoamérica, pero obviamente ha sido muy difícil la ejecución por términos, pues obviamente administrativos, pero digamos que por algo que este diplomado y que el doctor Bernardo quiere que se cubra, y es el desconocimiento. Porque no solamente los médicos no sabemos muchos o no sabían que existía esta ley, sino que además los pacientes tampoco tienen idea de que tienen derecho a recibir buenos cuidados paliativos, y es nuestra obligación contarles que esto existe y que este es un país con esa posibilidad. ¿Qué tiene de bueno la ley o qué tiene de importante esta ley? Lo importante más grande, aparte de que está muy bien escrita, es que nos saca de las unidades de oncología. Saca los cuidados paliativos de las unidades de oncología y nos pone en el contexto de la enfermedad en fase terminal, y nos habla de enfermedades de carácter progresivo, irreversible, con pronóstico fatal, próximo en un tiempo relativamente corto y que no tiene opción curativa. Y aquí quiero que les quede claro que tradicionalmente se había dicho que el cuidado paliativo eran pacientes que iban a morir en un término no mayor a 6 meses. Algunos libros en literatura no oncológica decían un año. Pero hoy en día les puedo decir que la Organización Mundial de la Salud está cambiando por completo este concepto, y ya se habla no de tiempo, sino modelos de atención. Ustedes pudiesen tener un paciente con una demencia avanzada que dure 3 años, 4 años, 4 años y medio, pero igual que es susceptible de un modelo de atención paliativa. Y que es importante, además yo resalto aquí en la diapositiva lo que es más importante de ver, es que hablan de progresión en el tiempo. Entonces, obviamente en cuidado paliativo no oncológico, todos nos enfrentamos a ese paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 5 ingresos a la unidad de cuidado intensivo, intubaciones, 2 traqueostomías, que en un momento determinado tenemos que pensar por una estrategia Nepal que más adelante se las mencionaré, en qué momento tenemos que dejar el paciente en paz y cambiarlo a un modelo de atención diferente. Y aquí viene una palabra que a mí me encanta, que es reorientarnos. No es limitar. Limitar el esfuerzo terapéutico suena muy mal a los oídos de cualquiera. Reorientarse es hacer diferente, que la familia y su paciente entiendan que no podemos curarlos, pero podemos reorientar un manejo no tan invasivo, pero sí que controle sus síntomas y que le aporte calidad de vida, que es lo realmente importante al paciente. Y en esta ley nos dicen que los cuidados paliativos son esos cuidados que están en el contexto de estos pacientes con ese tipo de enfermedades, pero lo más importante, no solo hablan del médico paliativista, hablan de todo el apoyo psicológico y a la familia. Y en cuidado paliativo nosotros no hablamos de un paciente, hablamos de una unidad de tratamiento. Y la unidad de tratamiento es el paciente y su familia, porque las familias sufren mucho
viendo sufrir a su enfermo. Y muchas veces el enfermo ya está tan gravemente enfermo, en una etapa tan avanzada, que no puede manifestar sus deseos o no puede manifestar lo que pasa, pero las familias sí están sufriendo mucho. Y también sufren cuando tienen cercos de silencio y no quieren hablar de la enfermedad. Y también sufren cuando de pronto en alguna consulta un cirujano, un oncólogo, un internista, cualquiera de nosotros, el geriatra, les tenemos que decir, mire, esta enfermedad no se puede curar, y esa no curación aparece como un fantasma donde la muerte aparece de manera inmediata y definitivamente los seres humanos, si bien morirnos es una realidad, en la mayoría de los casos no conciliamos la idea de la muerte. Y al no poder conciliar la idea de la muerte de la manera adecuada, pues nos exponemos a mucho sufrimiento innecesario y a veces también por desconocimiento, nosotros como profesionales de la salud, al no afrontar nuestra propia muerte, pues menos podemos afrontar la muerte del paciente que tenemos al frente y no les ayudamos como sería necesario. En cuidado paliativo no oncológico, entonces algunas de las cosas que quiero enfatizar y por qué no oncológico, porque es que en cáncer casi que la muerte aparece de inmediato como una realidad, bien o mal entendida, pero aparece. Y para los pacientes de cáncer y sus familias es un poquito más fácil atender o entender que los van a trasladar a un manejo por cuidados paliativos. No es fácil, pero es un poco más fácil. Pero en los pacientes de enfermedad no oncológica, ¿qué pasa? Usted con una demencia no tiene ninguna masa creciéndole o saliéndole del cráneo que le digas que esto es muy grave. Los pacientes de falla cardíaca, los pacientes de POC, de cirrosis, son pacientes que mejoran, hacen crisis, mejoran. Entonces a las familias, incluso a los propios tratantes, les cuesta un poquito saber cómo hacer esa disrupción hacia el cuidado paliativo. Entonces por eso es muy importante que lo tengamos claro y entender que las estadísticas no mienten. El 75% de la población hoy por hoy muere de una enfermedad crónica evolutiva. Entonces, cualquier médico, yo creo que aquí hay desde médicos generales, supongo que hay muchos, ojalá. Entonces los médicos generales dirán, no, esto es cuestión del especialista. No, esto es cuestión de todos, porque es que la muerte no elige cuándo llegue. Y el paciente complejo en las salas de urgencias no elige, yo le voy a llegar al médico general o me voy a ir al hospital de Calas al superespecialista. No, todos tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este tipo de pacientes. Obviamente, según en el nivel que estemos, pues será el manejo uno u otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Tenemos gente viviendo con condiciones crónicas progresivas y son personas que están expuestos a polisíntomas, múltiples síntomas que nosotros no alineamos porque a veces entramos en una inercia terapéutica y no nos damos cuenta que ya es el momento de reorientarnos y de parar ciertas cosas que nos están haciendo. Importante en este cuadro es que las enfermedades que se prolongan en el tiempo, entender que la nueva versión de los cuidados paliativos no dice que el paliativista aparece al final, casi que cuando ya está a días o horas de morirse, y casi que con un concepto llamémoslo para que sea este paciente, porque el mal llamado no hay nada que hacer, no, al revés. Cuando usted, digamos, hoy le dicen que tiene una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, casi que la mejor paliación es pasar a un formato de voluntad anticipada y que al neurólogo o al neumólogo lo acompañe el especialista o el grupo de cuidados paliativos. Porque por bien que se vea esa persona, esto es una crónica que no cambia en el tiempo y tarde o temprano tendrá que enfrentarse a tomar decisiones como tener o no un soporte ventilatorio, una gastrostomía o entender que pudiese morir en el contexto de una neumonía aspirativa. Y si no hablamos de estas cosas y no estamos preparados para ello, pues obviamente los desenlaces en salud son malos para el paciente, malos para la familia y también malos para el sistema, porque sometemos al sistema a un montón de sobrecostos innecesarios de pacientes que deberían tener un modelo de atención completamente diferente. Estas son cómo las enfermedades crónicas evolucionan a la muerte. Yo quiero hacer énfasis en el cuadro C, que es la enfermedad avanzada no oncológica, que es de lo que estamos hablando, y es lo que yo les mencionaba, múltiples episodios de crisis, pero entender que los geriatras, pues eso lo tenemos claro, que los pacientes que evolucionan esto van perdiendo capacidad funcional. Cada hospitalización, cada crisis, cada entrada a la unidad de cuidado intensivo no les suma, sino que les resta. Y al ir restando, tenemos que irnos preparando para ese momento en que la UCI no sea una opción, el soporte ventilatorio no sea una opción, pero haya que manejar esa disnea de una manera diferente, haya que enfrentar a la familia con la posibilidad de llegar a un final, y por eso es tan importante que entendamos cómo evolucionan estas enfermedades. Y muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en las gráficas con la muerte súbita, pues simplemente pasa, nadie se lo esperaba, pero es lo que hay en un momento determinado. Y obviamente cuando hablamos de cáncer, pues es una cosa que va progresando y que todo el mundo sabe lo que va a suceder en el tiempo y no tiene tantos periodos intercrisis, como les decía, por eso es más fácil de afrontar. El tema del pronóstico es fundamental y en esto sí yo voy a hacer mucho énfasis. Todos nuestros pacientes, así no fueran de cuidados paliativos, todos los médicos que vemos pacientes tendríamos que tener claro una cosa que se llama la planificación anticipada de la atención. No se justifica que yo lleve un año, 2 años viendo un paciente de POC
y nunca le hubiese hablado, por ejemplo, usted que quisiera que hiciéramos o que no hiciéramos si tuviera una falla respiratoria, obvio explicándolo en términos de los pacientes. ¿Usted considera una tracostomía como una posibilidad real o no lo considera? O un paciente con cirrosis, o un paciente en el contexto que lo quieran poner, siempre deberíamos tener claramente una planificación anticipada de cuidado. Y en cuidado paliativo, obviamente, además de hablar sobre la posibilidad de morir, sobre la posibilidad de abandonar este mundo, también hablar con las familias de sus pacientes dónde quisieran estar en ese momento. ¿Preferirían en la casa o preferirían un medio hospitalario? ¿Qué serían las cosas que necesitarían para estar tranquilos y qué creen que les sobra? ¿Quiénes son las personas que quisieran que lo acompañaran y quién no? Porque el momento de una falla respiratoria o el momento ya de un colapso hemodinámico, el momento de un TEP aparece, pues no es el momento para hablar de estas cosas con nuestros pacientes. Y definitivamente escudarse en formatos de no reanimación que no deberían existir en los hospitales porque definitivamente el pronóstico es una cosa del médico en relación a las preferencias del paciente y en el contexto de la gravedad de la enfermedad, pues no debería ser esa la manera como abordamos esta posibilidad. Indicadores generales, pues obviamente decirles que las estrategias que se han usado en el mundo en oncología es mucho más fácil estimar cuándo un paciente debe ir a cuidados paliativos. Y lo que les podría decir es que todo paciente oncológico debe tener una versión por cuidado paliativo temprana, debe tener además un estimado del pronóstico acompañado con el oncólogo, aún si está en curación, porque es que el cuidado paliativo se encarga de manejar la náusea por quimioterapia, el vómito, la neutropenia, la crisis de ansiedad, todo lo que le pasa al paciente. Y ser un continuo en el acompañamiento hasta el final, donde probablemente el oncólogo ya no puede hacer algo más porque ya no es susceptible a radio, quimio, cirugía, y el paliativista se quede con el paciente acompañándolo en esas últimas semanas, meses de vida. Pero en cuidado paliativo no oncológico esto se complica mucho más. Las grandes asociaciones les ha dado un poco más de dificultad saber en qué momento un paciente que no tiene cáncer, que tiene una enfermedad crónica reversible en el tiempo, se vuelve susceptible o candidato a una evaluación por cuidado paliativo. Yo no me voy a tener mucho en esta diapositiva, ustedes la pueden leer. Estos son algunos de los marcadores de funcionalidad y vuelvo aquí muy importante, como geriatra que soy, esto que sí, la edad no es el punto por el cual tomamos las decisiones. No es que si llega el paciente de 90 años con el POP perfecto, funciona la urgencia, entonces no le hagamos nada porque tiene 90. No, este no es el deber ser, es la funcionalidad. Así como habrán pacientes de 35 años que están tan enfermos, con una capacidad funcional tan deteriorada que probablemente no son susceptibles de manejos invasivos. Aquí voy a pasar de manera muy rápida, ustedes los pueden leer. Obviamente hablan de todos los indicadores, el estado nutricional es fundamental, la albúmina, la movilidad, estar ya en síndrome de inmovilidad, pues obviamente nos pone unas condiciones difíciles. La policonsulta urgencias, ojo con esos pacientes que tienen 5, 6, 7 consultas por la misma causa de servicio de urgencias y que tienen enfermedad crónica, ya los tenemos que empezar a mirar con ojos diferentes. Y obviamente esta estrategia también se las compartí en las lecturas, pero es fundamental la estrategia en Nepal-CEPAL. Nepal es europea, es española, es la mejor estrategia que hay hoy en día en el mundo para poder definir cuándo un paciente con patología no oncológica, aunque ellos consideran también los oncológicos en estadio 4 de enfermedad, debe pasar o ser susceptible a una valoración por cuidados paliativos. En el cuadro se puede ver, pero yo les mandé el artículo completo, tienen unas estrategias que son como de tamizaje y cuando estas características generales de tamizajes Nepal positivo se cumplen, pues ya lo ubicamos en cada uno de los grupos de enfermedades, sea enfermedad pulmonar, sea falla cardíaca, sea enfermedad oncológica, puede ser también aquí demencia, las demencias son muy importantes, enfermedad neurológica vascular, enfermedad neurológica generativa y ya empezaríamos en un proceso de atención con este tipo de pacientes. Les hago énfasis aquí en este tema, en el tema de fragilidad. Esto es muy importante para los geriatras y en general para los neurólogos, internistas, neumólogos, todos los que manejan patología crónica avanzada, porque el estado de fragilidad definido como esa falta de capacidad de poder sobrevivir o subsistir a ciertas injurias que se ponen al paciente es muy importante para considerar que este paciente en un momento determinado debería tener una valoración y un modelo de atención por cuidado paliativo. Aquí pues algunas de las otras enfermedades no me voy a tener mucho de eso porque ustedes los tienen. Y obviamente ya cuando usted define que el paciente tuvo un Nepal positivo, ya lo clasifica en cada una de las enfermedades oncológicas o no oncológicas, debe irse a todas las escalas de valoración para saber en qué estamos con el paciente desde el punto de vista funcional, para saber cuál sería su mejor modelo de atención, que puede ser en un ámbito de cuidado paliativo ambulatorio, en un ámbito de cuidado paliativo domiciliario, dependiendo de cómo estemos con el paciente. Entonces, el índice de Karnofsky, la escala de Karnofsky, ustedes creo que los que son médicos todos la hemos conocido en algún momento. Se utiliza mucho, a veces mal utilizada, pero realmente el Karnofsky debería utilizarse en cuidado paliativo específicamente para los pacientes oncológicos.
porque así fue validada la escala y para esto fue que nació. Es decir, el ECOG básicamente pues nos habla de cuál es el estado funcional, nos cabe en cualquiera de los pacientes, el no oncológico nos va muy bien con este tipo de valoraciones. La escala funcional paliativa o el PPS, esto habla mucho de cómo están todo el tema de los pacientes en relación a deambulación, actividad en relación a la enfermedad, autocuidado, ingesta, y esto es muy importante. Hago énfasis, por ejemplo, aquí en ingesta, esto es fundamental, porque la parte de alimentación en cuidados paliativos siempre será un dilema ético. El dilema ético al final de la vida, que después más adelante o en otra oportunidad pudiésemos hablar en un módulo específico de dilemas éticos al final de la vida. El comer es algo que entra en conflicto con nuestras familias, con nuestros pacientes. Comer, todos lo ven como una necesidad y una forma de manifestar cariño, pero en cuidado paliativo las guías mundiales son muy claras. Cuando un paciente ya está en una etapa final, en un estado final de enfermedad, el comer con un soporte parenteral o enteral no es la opción. Esto se considera maniobras avanzadas y definitivamente debemos tener todo lo que se pueda tener alimentación por gusto por boca. Tenemos muchas opciones como paletas de agua, helados, de frutas, algunos batidos y cremas especiales, pero esto es importante pues siempre tenerlo en cuenta. Si alguna cosa que me quiere preguntar algo ahorita con respecto al tema, lo hacemos. La escala funcional de Edmonton es importantísima, es básicamente mirar para clasificar cómo enlaza este paciente a un programa de cuidados paliativos y luego se mira cómo está al final o cómo va evolucionando para poder ir cambiando de modelo de ámbito de atención. Aquí pues esta no me voy a detener mucho en ella, aquí ya se las tengo. El índice de Bartel es el equivalente al Karnofsky en pacientes no oncológicos. Esto es fundamental porque esto es una escala que habla de grado de dependencia. Si usted puede tener perfectamente un paciente con un cáncer con un EPOC avanzado, clínicamente una hipertensión pulmonar severa, oxígeno requiriente, pero que todavía conserva un Bartel 70-80, o sea que todavía es capaz de hacer muchas de las funciones que requiere, y el cuidado paliativo en este caso con este paciente estará enfocado a mantenerlo así el mayor tiempo posible. Pues las premisas del cuidado paliativo es que los vamos a mantener funcionales e independientes, autónomos hasta el último momento, y esto pues les aclara también un poquito ese concepto que tienen de que el cuidado paliativo al final de vida, 2 o 3 días antes de morirse, obviamente no con todo lo que están viendo. Estas son algunas de las otras escalas que podemos utilizar, no me voy a tener mucho a hablar de ellas. La escala de Lapton básicamente es para hablar de la capacidad de dependencia, pero en valoración instrumental, o sea, como contestar un teléfono, dejar una razón. Esto lo usamos muchos en demencias y nos ayuda mucho para la toma de decisiones. Por ejemplo, un paciente con 75 años, una demencia avanzada y aparece hoy con un cáncer de colon. La masa es resecable, pero la pregunta que nos van a hacer los cirujanos de colon y recto es, venga, doctora Paola, del grupo de manejo de cuidado paliativo y geriatría, este paciente es realmente superable, pero resulta que aunque ya tiene una enfermedad avanzada, una demencia que le puntúa condición de terminalidad, y obviamente la mejor opción no sería exponerle a una cirugía que no le aporta porque la demencia de entrada ya ensombrece mucho su pronóstico funcional y de supervivencia. Solo por ponerles algunos de los ejemplos que nos vivimos a diario en nuestro servicio, ¿cierto? El cálculo del pronóstico de supervivencia, realmente determinar un pronóstico es difícil, vuelvo y digo, he hecho mucho énfasis en la exposición o aquí en la disertación de esto, es porque es muy importante que la toma de decisiones no esté basada en enfermedades, que la toma de decisiones esté basada en pacientes que tienen esas enfermedades. Y por eso es para estimar el pronóstico y la mejor opción y el modelo de atención del paciente hay que hacer una valoración global, lo que nosotros los geriatras llamamos una valoración multidimensional, a estar todas las esferas del paciente en el contexto de determinar en un momento qué es realmente lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en una sedación paliativa, ¿qué dice la sedación paliativa? Se hará cuando el paciente tiene un síntoma refractario, pero para definir la refractariedad de un síntoma desde antes tenemos que haber definido cuál es el pronóstico de este paciente y si ya hemos agotado las medidas de control y hemos agotado las medidas de manejo que por su enfermedad y en relación a lo que el paciente tenía, pues eran aceptables, ¿sí? Aquí vuelvo a decir, pues esto es alguna de las tablas con las que nos ayudan, esto ya es en cáncer, cómo podemos hacer en cáncer para definir pronóstico, pero aquí tiene mucho que ver el tipo de tumor, el estadio de enfermedad. Generalmente nosotros en el servicio manejamos pacientes ya con estadio 4, que aún así pueden estar Karnofsky 100 y nos pueden acompañar 6 meses, 8 meses, 9 meses, otros simplemente nos acompañan una semana o días, depende mucho, pero pues aquí está la forma como lo pueden hacer el score. Este último score que ven acá lo usamos más en el contexto de la valoración aguda del paciente en la toma de decisiones y básicamente es para saber qué tan cerca de la muerte está el paciente. Si estamos hablando de horas, días o semanas, pues porque obviamente si estamos ante un paciente con una enfermedad renal crónica terminal que ya no está en diálisis y tiene una hemoglobina en 5,5, pero por
haciendo los cálculos de supervivencia a corto plazo, nos dice que va a vivir entre 24 y 48 horas, pues aparecería el concepto de la futilidad de la transfusión, que lo sobrecargaría más y pondría en peor estado su situación. Este concepto de futilidad es muy importante que lo tengan presente. Lo fútil en medicina es todo aquello que es vano, que no aporta nada, que es como echar toda una vasija con un roto en el fondo. Usted echa y echa cosas, pero la vasija sigue saliendo. ¿Qué quiere decir? Con su actuación usted no le está aportando nada al paciente, no le está aportando nada a la familia, pero sí les está generando mucho sufrimiento cuando lo está invadiendo haciéndole cosas que a ese punto de enfermedad pues ya no venían al caso. Aquí está pues el índice, ahí claramente en la literatura que les compartí está cómo lo pueden sacar, esto nos ayuda mucho. Y básicamente para terminar, ir terminando y ya darles el espacio para que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas de bien, un tema que es muy controvertido, yo no les podría enseñar todo lo que hay que saber de cuidado paliativo en 40 minutos, pero es importante que tengan en cuenta que el cuidado paliativo no es para pacientes terminales, o sea, tengan presente, el paciente no es el terminal es la enfermedad, son pacientes con enfermedades terminales que en un momento determinado pueden llegar a una condición de etapa final de vida, pero no todos los pacientes de cuidado paliativo los vamos a tener en final de vida. Muchos están por allí caminando con un catéter subcutáneo haciendo vida normal y muchos de nosotros, ojalá no, pero puede pasar, la muerte nos puede llegar mañana, mucho antes de los pacientes de cuidado paliativo que tenemos por allí. El cuidado paliativo no está relacionado de manera directa con la eutanasia, eso también hay que tenerlo muy claro. Colombia es el quinto país en el mundo con la eutanasia aprobada para adultos y ahora para niños. Estamos caminando un trayecto legal complejo cuando no tenemos, por ejemplo, unidades de cuidado paliativo pediátrico, pero nos dicen que los niños pueden tener eutanasia. Si realmente los paliativistas no estamos en contra de hacer de la eutanasia, sí estamos convencidos que cuando un paciente tiene acceso a buenos cuidados paliativos, pues probablemente lo que va a querer no es morirse por esta vía, que además le genera mucha controversia a su familia. La experiencia, nosotros en el hospital hemos tenido hoy más o menos 37 solicitudes no verbales de eutanasia y nunca se ha llevado a cabo ninguna. Cuando nos fuimos a mirar qué le pasaba al paciente era que tenía un dolor tan severo o una citis tan severa o estaba tan restringido por los síntomas, pues que prefería morirse, no le encontraba sentido seguir viviendo así. Pero cuando se pudo hacer buen cuidado paliativo, se controlaron sus síntomas, el paciente estuvo bien paliado, no paleado, paliado, pues evidentemente el paciente ya quería vivir, incluso empiezan a pensar en hacer cosas, en ciclos que tienen que cerrar, en lugares a donde quieren ir, personas con las que quieren hablar, y eso es lo que realmente es la importancia y la base del cuidado paliativo. Lo más importante, el cuidado paliativo vela por la calidad de vida. O sea, lo más importante es calidad de vida, que el paciente viva una vida, calidad de vida entendiendo la subjetividad del término. Calidad de vida para todos es diferente, pero en el contexto de lo que el paciente crea que sea lo que nosotros podamos aportar. Esta frase a mí me encanta y se las leo, el control del sufrimiento es la garantía de la medicina y la prueba de su suficiencia. Es una prueba en la que la medicina contemporánea ha fallado, a pesar del brillo de su ciencia y de su poder tecnológico imponente. O sea, en una medicina con tanta tecnificación, lo que hemos hecho es instrumentalizar y tecnificar la muerte. O sea, preferimos que los pacientes se mueran en una UCI, supremamente invadidos, supremamente llenos de cosas, pacientes que ya no son recuperables, en vez de que se mueran al lado de su familia, al lado de los suyos, con síntomas controlados. Los preferimos de pronto con una sonda de nutrición enteral, sabiendo que ya no van a ser recuperables desde el punto de vista nutricional, que comiéndose una paleta o un helado de frutas o un dulce o una crema que sí le pudo pasar a pesar de su enfermedad al lado de su familia. Entonces tenemos que entender que si bien es muy evidente la necesidad de la tecnología, lo más importante cuando hay tantos recursos de por medio es a quién le sirve qué y qué paciente es susceptible de utilizar todo este recurso, pero también qué paciente es susceptible de utilizar un recurso que todos deberíamos tener, que es la capacidad de cuidar y confortar al paciente, aliviar, porque sanar realmente sanamos pocas cosas, por lo menos los geriatras de curar, no curamos muchas cosas, pero sí tenemos pacientes que viven largo tiempo con mucho sufrimiento y que tenemos que confortar para que pues puedan estar lo mejor posible. Muchas gracias y pues ya dejamos el micrófono abierto a las preguntas. Sí, claro que sí, doctora. Inclusive este último tema que está hablando de eutanasia, ya hay una pregunta que está haciendo el participante, creo que es un tema muy controvertido. Muy controvertido, muy polémico, y ya hay un participante que tiene una pregunta, que es el participante Héctor Giovanni Ochoa, que nos dice, en caso de solicitud de eutanasia, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, entonces, como les decía, Colombia tiene una ley que se llama, muy a mi pesar, Ley de la Muerte Digna, que es la ley de eutanasia. Realmente nació a los pocos meses de la ley de cuidados paliativos, nace en Colombia realmente por una vía tutelar,
una persona que ponía una tutela porque consideraba que pues la vía de la eutanasia era lo que se requería. Luego esta persona fallece, no por vía eutanasia, pero termina pues el gobierno en tutelando, respondiendo a esa tutela, creando la ley. Y todos yo creo que escucharon el caso muy sonado aquí en nuestra región del papá del matador, que es pues el caricaturista de uno de los periódicos más conocidos. Entonces, ¿qué pasa? En este país hay una ley y el protocolo está muy claro. Cuando un paciente pide eutanasia o hace una solicitud de eutanasia según la ley como está contemplada en Colombia, primero, cualquier mayor de edad, hablemos de mayores porque no nos enredemos ahorita con el tema pediátrico, que es más complejo. Cualquier mayor de edad puede hacer una solicitud de eutanasia que debe hacerla por vía escrita, no puede ser verbal, debe hacerla escrita. Cuando la hace debe cumplir unos requisitos como que tenga una enfermedad en condición de enfermedad terminal y que haya recibido cuidados paliativos de calidad, entonces ahí hubo algo bueno, pusieron a los cuidados paliativos en primera plana en el país y que o haya negado, o se haya negado a recibirlos. En ese momento se le entrega a la IPS donde está hospitalizado o a su asegurador y ellos deben hacer que se llame a una junta de profesionales que definen si el paciente es candidato o no a ser llevado a ese procedimiento eutanásico. En la junta, ¿quién está? Está toda la parte de psiquiatría, está la parte de jurídica y está la parte de un equivalente al tratante. Por ejemplo, si un paciente mío en el hospital de Caldas solicitara hoy un proceso eutanásico, un colega paliativista deberá estar en esa junta y definir que por su enfermedad y por las condiciones del paciente cumple con los requisitos que tiene Colombia para ser llevado a eutanasia. Si esto se llevara a cabo y si así cumple, hay un protocolo incluso en el país donde dice qué medicamentos, a qué dosis y que en tantos menos de 3 minutos el paciente habrá fallecido. En un contexto hospitalario, porque así está contemplado, y en un contexto de quien aplica el medicamento no sea objetor de conciencia. Aclaremos ese punto antes de que me lo pregunten. En Colombia la objeción de conciencia es individual. Yo puedo ejercerla y decir, no estoy de acuerdo, mi religión, mi fe, lo que ustedes quieran llamarme lo prohíbe, pero no es institucional. O sea, un hospital X o una institución X no puede decir, es que aquí no se hacen eutanasias. Algunas salvedades en el país, a pesar de la ley, se han hecho con instituciones que son confesionales. Por ejemplo, es lógico que en Manizales la clínica de la presentación dijera, pues nosotros acá no vamos a hacer eutanasia. Sería algo que probablemente el asegurador respetaría, porque esto está un poquito, esto está alejado de su convicción. Pero básicamente eso sería como el protocolo en el que entraría un paciente en Colombia, está suficientemente escrito. Vuelvo y digo, los paliativistas no estamos en contra de la eutanasia, probablemente habrá pacientes que después de hacer un recorrido muy largo, esa sea la vía por las cuales autónomamente deciden terminar con su sufrimiento, pero obviamente en un país donde no hay acceso a cuidados paliativos de manera adecuada y de calidad, pues pensamos que los cuidados paliativos y fortalecer esto es la opción que debería tener el país para mejorar esta situación. Muchas gracias, doctora. Creo que una excelente respuesta y además que dio profundidad en la respuesta del participante Héctor Giovanni Ochoa, que pues además hace otra pregunta, digamos que es complemento de esta primera pregunta, si la sedación paliativa es una indicación médica o necesariamente debe ser concertada con los familiares. Bueno, entonces, el concepto de sedación paliativa, lo primero, siempre tendremos que diferenciar entre eutanasia y sedación paliativa, ¿no? Que eso no me lo preguntaron, pero es bueno que lo tengan claro. La eutanasia es un procedimiento por el cual hay un protocolo en el cual producimos la muerte de manera inmediata en el paciente. La sedación paliativa es un protocolo muy usado en los cuidados paliativos, en los cuales lo que buscamos es controlar un síntoma refractario. ¿Qué quiere decir síntoma refractario en cuidado paliativo? Ejemplo, disnea refractaria. Usted ha utilizado todo lo que tiene a la mano, opioides, drenajes, oxígeno, altos flujos, lo que usted tenga a la mano, lo que esté por protocolo, y el paciente persiste con sensación de desconfort o en inminencia de falla respiratoria y al no ser llevado a una actuación orotraqueal, pues tendrá que ser llevado a un protocolo de sedación paliativa. Desde el punto de vista ético y legal, la sedación paliativa es un procedimiento médico que tiene una indicación médica. Por lo tanto, usted, en teoría, no necesita que la familia le firme la autorización o el paciente, pero que sí hay que tener muy claro que es un procedimiento que en planificación anticipada se debió haber hablado con el paciente antes, o sea, debimos haber hablado con el paciente de cuidado paliativo en caso de llegar a ese punto de final de vida, si aceptaría o no la sedación y si preferiría estar más profundo y más dormido para controlar sus síntomas. Ese es el escenario ideal.
Aparte de eso, obviamente que la familia se entere de ese deseo del paciente y si ya nos cogió en un momento donde el paciente era nuevo, no lo conocíamos de antes, pero tiene la indicación, llega a urgencias saturando 35, tiene una enfermedad metastásica pulmonar, por ejemplo, o tiene un tromboembolismo pulmonar masivo, tiene un sangrado masivo con 5.000 plaquetas, pues evidentemente no lo podemos dejar morir en ese sufrimiento y hay que proceder a un proceso de sedación. Pero allí sí hay es que concertar con la familia, porque como estamos diciendo que la unidad de tratamiento es paciente y familia, la familia no debe jamás sentirse atropellada. O sea, jamás sentir como que es que el médico me impuso, que es que tenía que, entonces tendríamos que explicarle al paciente, a su familia, que es la mejor opción para evitar sufrimiento, para que el paciente no se muera ahogado o que en su momento se fue el deseo. Y entonces, evidentemente, es netamente médico, la literatura lo aprueba así, pero nosotros debemos concertarlo con la familia porque es el ideal. Por eso ahí yo hago un énfasis, vuelvo y digo, planificación anticipada la atención. El paciente de cuidado paliativo debe hablársele de todos los temas, incluido sedación paliativa, siempre, porque muchos pacientes, en un porcentaje muy alto de este tipo de pacientes, terminan en ese tipo de procedimientos. Obviamente nos puede pasar, y eso hemos tenido muchos dilemas éticos, vuelvo y digo, el cuidado paliativo tiene muchos dilemas éticos al final de la vida, que nos llega un paciente nuevo, no conocíamos y llega ya inconsciente, no tiene una voluntad anticipada firmada, jamás nunca nadie habló de planificación de la atención con ese paciente, está muy mal, pero la familia se niega, absolutamente se niega que el paciente sea sedado, no lo consideran como una opción y lastimosamente ahí en aras de que pues no se entre en conflicto con la familia y con todo este tema ético, buscamos todos los medicamentos que puedan confortar, que puedan controlar el síntoma, pero probablemente un medicamento de sedación profunda, pues la familia no nos lo autoriza en su momento. En esos casos, mientras estamos compensando al paciente, pues sí nos toca decir y tratar, llamar al psicólogo del grupo, intervenirlo, porque siempre debe predisponer o debe prevalecer, perdón, es el mejor beneficio del paciente y no hacer daño. Entonces, la conclusión de la pregunta, redondeándole, es que sí es una indicación médica, que no necesita un consentimiento previo diferente a que quede la constancia en la historia clínica, que se habló con la familia, que se les explicó y con el paciente y que están claros y de acuerdo con la condición. Y obviamente vuelvo y digo síntoma refractario, o sea que hay media que probablemente un médico experto en el tema o un médico tratante que ya conocía al paciente además defina que ya está en una condición de enfermedad avanzada con el síntoma refractario y que esa es la opción que se tiene que tener. Doc, muchas gracias y veo que en el chat pues hay agradecimientos de parte de los participantes por sus respuestas. Ya que estamos con el tema de sedación paliativa, hay otra pregunta referente a este tema que me gustaría que pues, fuera a ver en esta respuesta de qué ventajas y desventajas tiene la sedación paliativa con propofol. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve. La sedación paliativa, como todo en medicina, tiene protocolos. El propofol no es primera línea de sedación. La primera línea de sedación para nuestro medio es con midazolam. A unas dosis pues que no viene el caso acá, ustedes las pueden revisar o me escriben y yo les comparto literatura. El propofol está en segunda, tercera línea cuando no se logra controlar el síntoma. Realmente en sedación paliativa, cuando usted decide usar propofol es porque está convencido que el paciente está al final de la vida y que no hay retorno, porque obviamente es un medicamento con un alto grado de complicaciones tóxicas que interactúa con muchos otros medicamentos y que es que el paciente si llegase a revertirse, pues evidentemente quedaría con mucho compromiso. Entonces tenemos que estar seguros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que el concepto de sedación intermitente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica funciona muy bien para controlar síntomas y no necesariamente lleva al paciente a la muerte. Entonces el propofol es de líneas altas de atención, no es la primera opción jamás, se pone cuando hay refractaria a la primera línea, que es midazolam, y debe estar ojalá en manos expertas, pues o bajo el cuidado de manos expertas que conozcan muy bien la definición de que ese es el momento para utilizarlo y que no hay un retorno y que es una sedación absolutamente al final de la vida. Gracias, doctora. Andrés Felipe Gil nos hace una pregunta también de sedación paliativa, creo que es un tema que acogió los participantes. Un médico general puede iniciar sedación paliativa desde urgencias en un paciente con mal pronóstico a corto plazo o legalmente es necesario valoración por grupo de cuidado paliativo. Bueno, entonces, esta pregunta yo creo que me la hicieron con veneno, entonces se las voy a contestar igual. Mentiras. ¿Qué es importante? Depende. Si usted es médico general de urgencias y tiene un paciente que ya ha sido visto por un grupo de cuidados paliativos, o que ya el oncólogo le puso en una nota que es de pésimo pronóstico, que el manejo es exclusivo de confort, o sea, usted tiene legalmente donde agarrarse con ese tema, o un neurocirujano dijo ya,
el paciente está supremamente, severamente enfermo y que ya viene en esa modelo y le llega a urgencias absolutamente ahogado con síntomas de disconfort severo, pues claramente usted pudiese optar por manejar los síntomas y confortar al paciente porque ya trae un tema definido claramente, su enfermedad es clara. Lo que sí no pueden hacer, digamos, es un paciente que usted cree que tiene una enfermedad muy avanzada, le parece, pero en ninguna de las historias eso está claramente determinado, eso está claramente definido, pues obviamente ahí pudiese entrar en una controversia jurídico-legal. Lo otro panorama es el paciente que es muy comórbido, o sea, usted lo lee y tiene 10, 15, 20 patologías, está en un síndrome de inmovilidad, su estado funcional es claramente no recuperable y además de eso la familia llega diciéndole, doctor, tanto el paciente previamente tuvo una voluntad anticipada de no ir a maniobras de avance y nosotros no queremos que esto suceda. Entonces, probablemente ustedes pueden utilizar medicamentos que conforten al paciente no en un contexto de una sedación paliativa, no ni de cuidados paliativos, pacientes, medicamentos como opioides, buscapina, manejarle el dolor, disminuirle las depresiones y apoyarse, ojalá siempre, en el tema de un especialista que acompañe el caso si estamos en un nivel superior o si ya estamos en un nivel que no es un nivel superior, pues claramente por todas las implicaciones éticas y legales que tiene el paciente y este tipo de pacientes sí sería ideal que tuvieran por lo menos un soporte claro del pronóstico de la enfermedad. Pero si ese soporte es claro, la historia los avala, tiene una valoración previa, claro que lo pueden hacer. Nosotros, incluso nuestros médicos rurales, ya cuando el paciente sale del hospital de Caldas, nos llaman por vía telefónica, nos dicen, doctora, llegó su paciente que ya está definido, está muy mal, está al final de la vida, no tenemos otra opción y nosotros les indicamos cómo controlar el síntoma refractario de ese paciente. Gracias, doctora. Saliéndonos un poco del tema de sedación paliativa, hay una pregunta de la participante, perdón, el participante Valentina Arboleda y Sasa, que dice, aparte del tratamiento y manejo farmacológico, ¿qué otras opciones de cuidado y o manejo podemos ofrecerle a los pacientes con enfermedad terminal? Sí, claro, reitero la pregunta. Aparte del tratamiento y manejo farmacológico, ¿qué otras opciones de cuidado y o manejo podemos ofrecerle a los pacientes con enfermedad terminal? Ya. Digamos que cuando, a ver si entendí la pregunta, espero que sí. Aparte del manejo sintomático, por eso cuando les explicaba, los pacientes de cuidado paliativo o los grupos o equipos de cuidado paliativo, nosotros los llamamos, si bien cuenta con paliativistas, nosotros también tenemos psicólogos, tenemos psicooncólogos, trabajadores sociales, algunos tienen especialistas en arteterapia, aromaterapia, yoga. Entonces, las alternativas para ofrecerle más allá del manejo médico son muchas. Los paliativistas usamos musicoterapia, arteterapia, terapias de acompañamiento grupal, terapias de drenaje emocional, terapias de apoyo familiar. Entonces, en esa base, el manejo médico es solo una pequeña parte, una porción que debe acompañarse de el resto de cosas. Entonces, yo le contestaría que no solamente son alternativas, sino que son cosas agregadas que hay que sumarle. Digamos, si yo tengo un paciente con un dolor severo oncológico, una mamá de 37 años de 2 hijas, por ejemplo, que le duele porque le duele la metástasis ósea, pero también le duele porque probablemente va a abandonar a sus hijas, pues obviamente entre el acompañamiento tendremos una terapia psicológica. Y también se ha demostrado que cuando tenemos musicoterapia disminuyen los rescates de opioides. Cuando llevamos música al servicio, por ejemplo, nos damos cuenta que en 2 horas nadie pide rescates porque todas estas terapias ayudan un poquito a que la mente esté concentrada en cosas diferentes y si lo quiere ver así, para los que hablan de espiritualidad, con la charla que tuvimos hace poquito con el doctor Enrique Benito, hay cosas también que alimentan el alma y más allá del cuerpo y el dolor físico, si bien está alivianado, también hay un dolor del alma que hay que solventarle a estos pacientes y todas estas alternativas caben. Obviamente cada una en el contexto de lo que funcionalmente por el estado del paciente pues pueda realizar, ¿cierto? Algunos podrán hacer yoga, otros no. Y obviamente esas terapias le caben siempre a las familias. Nunca olviden, en cuidado paliativo es paciente y familia. Las familias sufren igual que el paciente fallece y las familias se quedan con todo ese dolor acumulado y todo lo que le podamos ofrecer a ellos, que obviamente no será morfina para el familiar ni aloperidol, pues claramente sí. Perfecto, doctora. Y entonces, para finalizar, ya para dar por cerrada la charla del día de hoy, vamos a dar respuesta a la última pregunta y después de dar respuesta a esto, me gustaría dar un tip o una conclusión final que ellos deben de tener en cuenta sobre cuidado paliativo, que de pronto se les haya quedado en mente y no lo haya
dicho en esta conferencia. Entonces, al final de dar respuesta a esta pregunta, ¿qué hace la participante Luisa Fernanda Castaño? Cuando nos encontramos en el primero o segundo nivel de complejidad y el familiar y el paciente no quieren que sea remitido o reanimado, ¿hasta qué punto como médicos generales pueden hacer manejo paliativo? Bueno, entonces ahí aprovecho, ojo, si bien en Colombia siempre vamos a decir el concepto del médico es fundamental, pronóstico, todo lo que tenemos, no es la familia, que no quede en el aire, no es la familia quien le dice al médico reanime o no reanime a mi paciente. Cuando hay una orden de no reanimación y usted como médico dice sí, o sea, la familia está clara, esto es lo que es, este paciente no debe, ahí no tenemos lío y obviamente usted está obligado, tiene la obligación de confortar y controlar con todo lo que tenga a su mano los síntomas del paciente. Pero si la orden de no reanimación, usted como médico no está de acuerdo con esa orden, a usted le parece que el paciente tiene un pronóstico distinto al que la familia cree que tiene, debe hablar con la familia y debe trasladar el paciente. O sea, yo quiero que esto les quede muy claro, porque no es que el cuidado paliativo vaya a ser la alternativa porque la familia me dijo no lo va a reanimar, no. Siempre será el juicio clínico médico, la historia natural de la enfermedad, lo que el paciente ya trae, lo que determina las acciones. Pero encaminemos la pregunta hacia que si ya sabemos que es de cuidado paliativo o que está muy enfermo el paciente, la familia lo tiene claro, ya se ha hablado con ellos, y la familia les dice, nosotros no queremos directriz de avance, no queremos soporte, pero más que la familia, ojalá quien les diga eso sea el paciente, porque es que es la autonomía de ese paciente. El paciente dice, doctora, para mí no tengo en la cabeza ni que me remita, ni irme a morir a un tercer nivel, yo ya tengo claro, pues claramente los médicos generales deben empezar todas las medidas de confort. Por esto, desde la asociación, estamos convencidos que hay niveles de cuidado paliativo. O sea, hay cuidado paliativo de baja complejidad, de mediana complejidad, ese sería mi apunte final, y de alta complejidad. Y estamos convencidos que ni todo es del especialista, ni todo es del médico general, ni todo está en la mitad. Cada paciente tiene un momento en el cual unos u otros participamos, pero cuando ya tenemos, como les ponía en caso, pacientes tan definidos o tan severamente enfermos, le pongo un ejemplo, 90 años, demencia terminal, úlceras grado 4, pesando 30 kilitos en un pueblo donde usted está haciendo el rural y que lleva 2 años sin poder salir de su casa y que se complique la familia y lo lleve al hospital por miedo de que se les muera en la casa, pero que tienen claro el pronóstico de esta enfermedad, claramente usted como médico general debería tener unas bases claras de qué es lo que hay que hacer con esos pacientes. Y aquí viene un tema de educación. Las universidades deberían tener todas una cátedra de cuidados paliativos, donde nuestros médicos generales conozcan lo básico que deben hacer con estos pacientes, sepan identificarlos y sepan cuál paciente se queda, cuál paciente se remite a una mayor complejidad y cómo se abordan. Entonces, definitivamente sí, esto es un tema educacional en el que sí tenemos que indagar y esto nos va a dar para más diplomados y demás en cuidado paliativo más adelante, tal vez, para que ustedes tengan unas herramientas básicas necesarias para saber cuál es el abordaje. Como les dije, en 40 minutos imposible pues enseñarles todo lo que tendrían que saber. Muchas gracias, doctora, y me sumo a los agradecimientos que hacen los diferentes participantes a través del chat. Una excelente videoconferencia la del día de hoy. Creo que hemos aprendido, porque uno también aprende al lado de los tutores expertos, de estos temas sobre el manejo del dolor y en este caso de cuidados paliativos. Participantes, como corresponde, hay que hacerle, darle un cierre al curso de mi parte. De mi parte hay que darle un cierre al curso, pero antes de darle un cierre al curso, voy a dejar que la doctora, la tutora experta que tuvimos el día de hoy, pues de sus agradecimientos, de su finalización de esta charla del día de hoy como corresponde. Bueno, no, a todos muchas gracias. Igual tienen mis datos, mi correo y me pueden escribir para compartir pues literatura y lo que consideren. Básicamente yo voy a cerrar esta charla dándoles gracias a nombre de las personas más importantes que nos tienen sentados acá, que son nuestros pacientes con enfermedades avanzadas. Créanme que ellos agradecerán sobremanera si ustedes son conscientes de que esos pacientes están ahí y les pueden ahorrar sufrimiento, o sea, sufrimiento innecesario, pero más que eso, a todos los que son profesionales de la salud que están aquí, no se olviden que hay que volver a lo básico, y lo básico que nos enseñaron en la academia, que se nos olvida en medio de tanta tecnología, es que nos dijeron que teníamos que prometer, cuidar, aliviar, acompañar, y si ustedes de esta charla se llevan eso en la cabeza, yo quedo supremamente contenta. Muchas gracias. Perfecto, y volver a lo básico es una excelente reflexión para dar por finalizar la charla del día de hoy. Y yo, pues como corresponde, también hay que darle un cierre al curso, un cierre con broche de oro, pero yo no voy a dar ese cierre al curso, sino que
lo va a dar la persona que tiene todo el derecho, la persona que fue la coordinadora, fue la ideadora de este diplomado virtual en el manejo del dolor y cuidados paliativos, la persona que planeó, que creó y que además nos ayudó a tener la oferta desde Telesalud Universidad de Caldas. Creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando, que nos ha acompañado en las diferentes videoconferencias y que va a ser la persona encargada de darle cierre a este curso con broche de oro. Doctor Bernardo. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy complacido con lo que ha pasado en todo el diplomado y lo que ha pasado hoy, doctora Paula. Creo que haber incluido este tema cumple el objetivo que yo había pensado que podíamos tener. Y es como tú dijiste al final, el paciente. Yo creo que esa es la responsabilidad nuestra como médicos, como enfermeras, como odontólogos. Esa es nuestra responsabilidad, el paciente. Por eso le hemos dedicado tanto tiempo al estudio y a la preparación de unas profesiones complejas y de unas profesiones exigentes. Muchas gracias por participar ustedes. Yo creo que estoy muy satisfecho con la experiencia que hemos tenido. Hemos tenido una experiencia de esta forma de hacer educación a través de la virtualidad. Creemos que estamos llegando a ustedes con conceptos positivos y también ustedes nos han expresado algunos negativos que los tendremos en cuenta para mejorar las circunstancias en una futura oportunidad. A mis docentes, y digo a mis docentes, a mis invitados, a estos amigos que le han puesto todo el cariño y todo el entusiasmo a este trabajo. Cada uno le dedicó tiempo, le dedicó parte de sus horas de descanso para acompañarnos y para producir los documentos, el escrito en PDF, los videos y estas tardes que hemos tenido aquí los lunes de todos estos 8 semanas. Ustedes quedan con unos documentos para estudio. El haberlos entusiasmado a ustedes en que el paciente con dolor tiene alternativas, que si le ponemos cuidado, si estudiamos, nosotros podemos ofrecerle a muchos pacientes soluciones que hoy no tienen. Desafortunadamente, en nuestro sistema de salud no tenemos una buena comprensión sobre el manejo del dolor y sobre el cuidado del paciente en su etapa terminal, en su enfermedad terminal. De manera que si ustedes estudian y leen estos documentos que han preparado nuestros docentes, yo estoy seguro que ustedes van a mejorar mucho en su ejercicio profesional. Y una cosa muy importante, ustedes no saben la satisfacción que tiene uno cuando un paciente se le acerca y le dice, doctor, estoy mejor. Eso es por lo que nosotros le hemos dedicado toda su vida, toda nuestra vida al ejercicio. Buenas noches, muchas gracias. Y les comento, creo que vamos a hacer la segunda cohorte de este diplomado, porque hemos recibido personas que llegaron tarde a inscribirse y personas de otras universidades que nos han pedido que hagamos este segundo diplomado. Creo que me comprometeré en ello e invitaré de nuevo a mis amigos, colegas que nos han acompañado para que hagamos este esfuerzo de nuevo. Muchas gracias y ha sido un placer interactuar con ustedes. Perfecto, doctor, y ya creo que ya el doctor dijo todas las palabras que desde Telesalud Universidad de Caldas y desde parte del equipo de tutores expertos y el doctor Bernardo Campos sentimos con ustedes agradecimientos infinitos por apostar, por creer en este reto de diplomado virtual en el manejo del dolor. Y con esto llegamos al final. Recuerden, hoy cierre del módulo 8 sobre las 11:50 de la noche. Si no han presentado las actividades, aún tienen tiempo, ingresen ya a plataforma, no lo dejen para el final. Ingresen ahora mismo y en el transcurso de la semana estaremos enviando información acerca de la certificación al correo electrónico. Una feliz noche para todos, un feliz resto de semana y bendiciones desde Telesalud Universidad de Caldas para todos los profesionales de la salud que apostaron por este diplomado.